Arratsalde on denoi eta ongi etorri ekitaldi honetara. Muchas gracias a todos y todas por compartir hoy vuestro tiempo y acompañarnos en esta conferencia que estoy seguro de que no nos va a defraudar a nadie. Es la segunda conferencia en este ciclo que hemos denominado Miradas para acompañar, un ciclo que organizamos desde Deusto Forum, pero cuyo mérito es fundamentalmente de Deusto Alumni Social y Deusto Campus. Suya es la idea y suya ha sido principalmente el trabajo de confeccionar el programa y de localizar a los ponentes. Y comenzar también agradeciendo a Pepa Torres, a nuestra ponente de hoy, el que haya encontrado un hueco en su agenda, se haya acercado en tren a Bilbao y se haya prestado a compartir con nosotros su experiencia, una experiencia que, como vamos a tener todos oportunidad de comprobar, es rica y riquísima. Pepa es una persona que encaja a la perfección en el lema que hemos elegido para nuestro ciclo. Es una persona de acompañamiento, una persona para acompañar. Es una persona que tiene una mirada muy especial, a lo mejor más que mirada tiene acción y palabra, pero desde luego también una mirada. La inmigración es noticia permanente en nuestros medios de comunicación, aunque, como ella he podido leer, dice en alguna ocasión, la vida real es muy diferente de lo que vemos en los medios de comunicación habitualmente. Hace unos días tuvimos ocasión de leer, hace unos días en este mes de enero, que por primera vez en España superábamos los 47 millones de habitantes. Y ello no fue gracias a los nacimientos, que sabemos que son pocos, fue gracias a la inmigración, fue gracias a que el saldo de emigrantes superó al saldo negativo vegetativo de nuestra población. El 90% de los emigrantes son extranjeros y esto hace que en este momento ya sean más de 5 millones de personas extranjeras las que viven en nuestro país. Todos sabemos también que no siempre la inmigración es objeto de noticias tan optimistas, generalmente suelen ser noticias más vinculadas al miedo, a la xenofobia, a la marginación, a la violencia, al maltrato, al desamparo. En la primera conferencia de este ciclo, Gonzalo Fanjul habló de una perspectiva inusual de la migración. Hizo énfasis en que las migraciones son una estrategia de desarrollo y de reducción de la pobreza. Ciertamente la pobreza es una de las causas principales que origina la emigración. La emigración es el símbolo de la desigualdad que rige en el mundo, desigualdad no solo en términos económicos, sino también en todos los elementos que hacen posible el desarrollo de la humanidad. La emigración ha sacado a millones de personas de la pobreza y ha fomentado el crecimiento económico en sus países de origen, señalaba Gonzalo, pero por el contrario nunca ha empobrecido a los países de destino, que es uno de los mensajes que parece que existen hoy en día. La secretaria de Estado de Migraciones señalaba hace pocos días que serán necesarios hasta 2050 270.000 inmigrantes anuales para poder satisfacer las demandas del mercado español. La inmigración es una gran oportunidad, es riqueza para nuestras sociedades cada vez más entradas en años, más envejecidas. Pero, sin embargo, este no es el mensaje. Generalmente no oímos hablar de la inmigración como una oportunidad, como algo beneficioso, y seguramente porque hay muchas personas interesadas en promover el odio, la xenofobia, en criminalizar al inmigrante. La respuesta europea a las inmigraciones ha estado generalmente vinculada a poner trabas a la inmigración ilegal, a contener los flujos migratorios. Señalaba Gonzalo Fanjul en nuestra primera conferencia que la historia demuestra que esto nunca ha tenido efecto, que no hay forma de parar a los emigrantes, que si no vienen de forma legal, vendrán de forma ilegal o buscarán caminos alternativos. Eso sí, con mayores sufrimientos, con mayores peligros. Nuestra ponente de hoy seguramente nos va a dar una visión más cercana a las personas, porque detrás de las estadísticas, detrás de los números de los inmigrantes, siempre hay personas. Hay personas con ilusiones, con sufrimiento, que se levantan cada día. Y me decía esta mañana personas con una gran resiliencia que después de lo que han pasado les preguntas qué tal y te dicen bien, bien. Los datos recogidos por la OCDE en el informe de 2018 no son muy halagüeños para España. Dicen que los puestos de trabajo que ocupan los inmigrantes tras las crisis económicas son mucho peores que nunca, mal remunerados e inestables. Nos señala a la lista en el triste primer lugar de países de la OCDE en cuanto a riesgo de pobreza para los inmigrantes. Habla del 32% de los trabajadores emigrantes y no hablemos nada de los que no tienen trabajo. El perfil de desempleado entre extranjeros es principalmente el de una mujer mayor de 25 años. Pepa Torres, nuestra ponente de hoy, es teóloga, es educadora social, es religiosa, apostólica del Corazón de Jesús y es integrante de la Red Lavapiés. Es una cristiana crítica, activista, feminista.
Es de esas personas que no se conforma con mirar la realidad en la distancia, sino que se siente llamada a estar en la frontera, a compartir su vida y su espiritualidad con aquellos que más lo necesitan. Dice ella que vive en Lavapiés, un mundo donde caben muchos mundos. Señala también, he leído, que está en mitad de la vida y que le gusta. Lavapiés es uno de los barrios más castizos de Madrid, pero seguramente, yo no lo sabía, no sé si cuántos lo sabrán, el 25% de los que viven son extranjeros. Y no solo son muchos los extranjeros, sino que además son muy diversos. La comunidad más numerosa es la de Bangladesh, los bangladesíes, pero hay gente de Emiratos Árabes Unidos, chinos, filipinos, franceses, marroquíes, rumanos o ecuatorianos. Con ellos, y sobre todo con ellas, es con quienes Pepa comparte su vida. Personas con durísimas historias en su espalda, personas que, como me decía esta mañana, cada vez llegan más rotas. Señala ella que vienen rotas de sufrir un infierno, pensando que aquí será fácil, y al ver que no es fácil, la realidad les golpea. El trauma llega una vez que paran en ese largo caminar hacia aquí. Señalaba algunas personas, decir, bueno, que tardan 3 o 4 años en llegar, resisten detenciones, resisten todo tipo de extorsiones, y cuando llegan llegan sin nada y se encuentran en una realidad que no es la que esperaban. Pepa es una persona de palabra comprometida y que cree que la palabra es acción, es praxis. Dice ella, se define como militante de muchas causas vinculadas casi todas a los sueños y las luchas de las mujeres, de las personas emigrantes y de los movimientos sociales. Persona que no cree en las fronteras, que cree que la diversidad puede tejer comunidad en sentido y comunidad política. Y en este empeño es en lo que apuesta su vida. Cree en el poder de los abrazos, del cuidado. Es una convencida de la lucha por la belleza y por la justicia, aunque no siempre parezca que se gana. Hace un par de años publicó un libro que animo a todos a leer. También animo a leer su blog, o los blogs en los que escribe. Son tremendamente, denuncia a veces con pasión, a veces con enfado, a veces con una mirada tierna, denuncia la realidad. En ese libro, Decir haciendo, Crónicas de la periferia, daba voz a sus compañeros y compañeras, migrantes, amigos, vecinos y vecinas. Hablaba de su lucha por la supervivencia cotidiana y en el derecho a tener derechos. Hablaba de esa vida real de la que ella habla, esa vida que existe en la periferia, esa vida que normalmente no vemos, no sentimos. Dice ella que las personas migrantes no son un problema social, sino son una oportunidad para abrir la conciencia. Este era el objetivo de este ciclo, remover conciencias y llamarnos a la acción. Y por eso le hemos invitado para que nos hable de este mundo en el que caben muchos mundos, en los que no puede ser que una vida valga más que otra. Pepa, antes veíamos el salón de grados, decía que he hablado en muchos sitios, en ninguno como este. Hoy te acogemos para que compartas con nosotros tu sentido de acogida. Pues muchísimas gracias, y la verdad es que desde que, suelo venir mucho a Bilbao porque soy también patrona de la Fundación EDE y siempre me siento en casa. Y siempre lamento una cosa, y siempre lamento no tener más que mi lengua materna, que es el castellano, y que valoro un montón la lengua materna, y me encantaría saber manejar otras muchas lenguas, y en concreto el euskera. Entonces voy a hablar en castellano, que es mi lengua materna, pero de corazón me gustaría poder hacerlo en otra lengua. Muchas gracias por esta invitación a participar en este fórum. Hoy me hablaban de ese carácter de tradición que tiene la Universidad de Deusto a la vez que de innovación, ¿no? Y me alegro realmente de estar aquí entre vosotras, entre vosotros, también por lo que supone no solo este foro, que ya sé de su veteranía histórica, ¿no?, sino también de esta temática concreta, ¿no? Lo que esto refleja de una universidad y una ciudadanía activa. Desde Madrid, que es el lugar donde vivo, seguimos con mucho interés, siempre lo digo, las iniciativas que desde Euskadi estáis apoyando en este sentido, ¿no?, de favorecer la integración y la lucha contra las fronteras, ¿no?, ya sea desde movimientos sociales como Ongi Etorri en los barrios, o en las experiencias como las de Artea,
como pueblo de acogido. Ahora próximamente la caravana Sin Fronteras se vuelve a reunir en Artea como símbolo, ¿no? La caravana estatal, ¿no? Convencidas y convencidos, como dice también Miquel Zuluaga, que la solidaridad es una palabra, no es solo una palabra grande y una palabra bella, sino que es una palabra de tierra que nos lleva a aterrizar y que nos lleva también a cultivarla. Porque lo que tenemos no nos pertenece y no puede ser un privilegio por haber nacido en una parte del mundo, cómplice además del expolio de bienes comunes que acontece en otros lugares, ¿no? Y quiero referirme como a 3 puntos de partida. El primero de ello tiene que ver con el propio título de mi comunicación, que cantidad de gente me ha preguntado ¿por qué? ¿Por qué la cuarta puerta, ¿no? Bien, pues hablar de la acogida como la cuarta puerta no es una invención propia, no es de mi autoría, sino que se lo escucho cotidianamente a Patuca Fernández, compañera de la Red Solidaria de Acogida y de San Carlos Borromeo, que imagino que muchos y muchas conocéis, que es una de las abogadas del caso de Tarajal, que lo dice constantemente, ¿no? Pero a su vez ella lo ha tomado de un texto espeluznante, a la vez que lleno de esperanza, que es la novela Tierra Negra, ¿no? El Holocausto como historia y advertencia, de Timothy Snyder. En esta novela se narra la historia de Ita Straff, una joven de 19 años que fue arrastrada por policías lituanos hasta una fosa común en el bosque de Ponari, que cayó de espaldas y que se quedó inmóvil por miedo mientras otros cuerpos le caían encima, uno tras otro. Cuando la fosa se llenó, alguien subió sobre la última capa de cadáveres y disparó hacia abajo sobre los cuerpos amontonados. Una bala atravesó la mano de Ita, pero ella no emitió sonido alguno. Arrojaron tierra sobre la fosa. Ella esperó todo el tiempo que pudo y luego, ¿verdad?, milagrosamente, resilientemente, podemos decir, fue apartando cuerpos y, cubierta de dolor, barro y sangre, buscó ayuda. Y así fue como llegó hasta una primera casa y la rechazaron. Y así una segunda y la rechazaron. Y así una tercera y la rechazaron. Hasta que finalmente, en la cuarta puerta, obtuvo acogida, le abrieron la puerta, obtuvo ayuda y sobrevivió. Como dice Patuca Fernández, mi compañera de la red de la RSA, ante la situación de las personas migrantes y refugiadas en el mundo, como sociedad civil y como comunidades creyentes, no podemos cerrar los ojos ni legitimar las necropolíticas de fronteras, las políticas que ponen en el centro la muerte y no la vida. Eso significa necropolítica, ¿no? Tenemos la obligación, suele decir mi compañera Patuca, de ser la cuarta puerta. Las necropolíticas y la cultura del descarte, como denuncia el Papa Francisco, necesita siempre del terror y de los muros para instalarse en las conciencias y perpetuarse. Necesita la construcción del diferente, en este caso del migrante, del refugiado, de la refugiada, como enemigo y su criminalización. Todas sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que desde que cayó el muro de Berlín se han construido en el mundo más de 70 nuevos muros que nos dividen, que segregan y que condenan a la muerte y a la ilegalidad a millones de seres humanos. Frente al valor de la proximidad, estas necropolíticas propugnan lo que algunos llaman, la cultura de la otrocidad, es decir, declarar al prójimo, al hermano, como otro, como otra, y al hacerlo, negarle como un idéntico a nosotros, a nosotras mismas. Al hacerlo, negar también el derecho a tener derechos de todos los seres humanos. Y también, ¿verdad?, de esta manera imponer una distinción, como dice Judy Butler, entre aquellas vidas que merecen ser lloradas
y aquellas que no, ¿verdad? Hay personas descartables cuyas existencias no son merecedoras ni de reconocimiento en su vida, ni de reconocimiento en su muerte, ¿no? Quizá un ejemplo de todo esto es este hecho que nuevamente volvemos a recordar este año, ¿no? El 6 de febrero, para exigir justicia y reparación, la matanza de Tarajal. ¿Os acordáis? Las personas que cuando llegaron a Tarajal, en Ceuta, y empezaron a pedir ayuda, ¿verdad?, fueron duramente reprimidas, con gases lacrimógenos, con balas, y hay poquísimos supervivientes. Esto fue denunciado por un montón de colectivos, se cerró el caso, se ha vuelto a reabrir y es una fecha en la que muchos colectivos estamos reivindicando, ¿verdad?, como el Día Popular. Digo popular porque hemos intentado que lo reconozca el Parlamento Europeo y todavía no ha sido, y este año nos hemos lanzado a reivindicarlo como el Día Popular Europeo de las víctimas de las fronteras, ¿verdad? O hechos como la negación de los gobiernos a rescatar a las personas migrantes en el Mediterráneo y cerrar sus puertos para ellos, ¿verdad? Algo a lo que desgraciadamente parece que casi nos vamos acostumbrando. O a acoger a los niños y niñas que migran solos, ¿verdad? Y en su lugar criminalizarlos y actuar violentamente contra ellos, como ha sucedido recientemente en el Centro de Menores de Hortaleza en Madrid, donde unos grupos ultras tiraron una granada no cargada, pero la tiraron y gracias a Dios el barrio entero y grandes sectores de la ciudad se concentraron para apoyar a los menores y para denunciar estos hechos, ¿no? La cultura de la atrocidad nos coloca siempre al filo de la atrocidad y de la barbarie. Vivimos tiempos, como señala Boaventura de Sousa Santos, tiempos, dice él, de fascismo social. El fascismo social, más que un régimen político, es un régimen social y civilizacional en el que el Estado o los Estados terminan por ser testigos complacientes, cuando no culpables activos. Es decir, un régimen caracterizado por relaciones sociales y experiencias de vida sometidas a relaciones de poder e intercambios extremadamente desiguales y que se dirigen a formas de exclusión, cito textualmente, particularmente severas y potencialmente irreversibles, condenando al exterminio de personas y pueblos, ¿no? Tiempos, amenaza, dice Boaventura, de fascismo social. Pero el segundo punto de partida de mi comunicación también es el desde dónde, porque ningún pensamiento, ningún análisis es neutral, ¿no? Y en ese sentido tengo que referirme a la tierra desde donde pienso y comparto, ¿no? Porque un lugar en el mapa es siempre una forma de acceder al conocimiento. Mi lugar en el mapa, como muy bien ha dicho José Luis, es el barrio de Lavapiés, un barrio situado en el casco antiguo de Madrid, un barrio histórico en la lucha contra las fronteras desde los movimientos sociales y los colectivos migrantes, pero actualmente en un proceso muy duro y muy difícil de resistencia frente a una feroz gentrificación y turistificación empeñada a expulsar a los vecinos y a las vecinas, especialmente migrantes, que son además quienes en los 90 levantaron este barrio y han hecho precisamente de él la marca, podríamos decir incluso la marca comercial por el cual hoy se cotiza en el mercado, ¿no? Y es la interculturalidad, ¿no? Aunque no se vende como tal, pero realmente lo que están haciendo es exotizar la diversidad, podríamos decir, ¿no? En este barrio donde resistimos y convivimos más de 70 nacionalidades, es donde surge la red Interlavapiés, que somos una red de personas contra las fronteras y la precariedad, que somos personas que nos hemos conocido cruzando esas fronteras, unos fronteras políticas, geográficas, pero otros también, ¿verdad?, juntos, fronteras legales, fronteras de prejuicios, fronteras ideológicas, fronteras de cosmovisiones, ¿no? Y lo hemos hecho a partir del poder, de la fuerza, de los vínculos, ¿no? Juntos, juntas, luchamos por la libre circulación de personas, por el derecho a migrar, pero también por el derecho a no migrar,
y por una sociedad diferente donde ningún ser humano sea ilegal y también donde los sueños de dignidad de cada persona por otro mundo posible puedan realizarse, ¿no? A nosotros nos gusta definirnos porque somos una cosa rara, no somos un dispositivo de servicios, no somos una ONG, somos, decimos, una red de vida. Somos una red de vida porque somos vecinos, amigos, compañeros. Somos una red formada por gente migrante y autóctona, con papeles y sin ellos, que lo que nos ha unido es la urgencia de actuar frente a las formas de injusticia cada vez más brutales y racistas que criminalizan la pobreza, ¿no? Y que niegan los derechos más básicos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, ¿no? Como son la vivienda, como son la salud, como es la educación, como es el trabajo y como es la propia integridad física, ¿no? Nuestro lema es: nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, porque estamos convencidas que el mejor antídoto contra el miedo es siempre la organización comunitaria, y también porque estamos convencidas que en tener o no tener red social, en definitiva vínculos, se juega la vida de la gente, no solo la de los migrantes, sino también toda vida humana, ¿no? Y por último, el tercer punto de partida es que cuando hablo públicamente sobre las migraciones, para intentar no caer en abstracciones, tengo el empeño de dedicar mi reflexión a algún compañero, a alguna compañera que me haya servido de inspiración, ¿no? Y ahora ya desde unos meses estoy siendo muy compañera de un amigo, ¿no? De un amigo que se llama M. Lamin, ¿no? M. Lamin, que ha sido intervenido recientemente quirúrgicamente y que al acompañar en la operación hemos descubierto algo que él nunca nos dijo, y es cuál era su sueño migrante. Y su sueño migrante era poder andar, porque desde la infancia tiene una enfermedad con mucho dolor en la pierna y tal, ¿no? Y finalmente le han operado, está en recuperación, ¿no? Bien, pues este amigo nuestro, M. Lamin, irrumpió en nuestra vida hace algo más de un año, recién dublinado, es decir, deportado a España desde Suiza por haber entrado en Europa en patera desde Tánger a Tarifa. En Suiza estuvo todo el tiempo en centros de internamiento de extranjeros y allí enfermó gravemente, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, la atrocidad de la que hablamos, esto no fue un obstáculo para su deportación a España, lo enfermo que estaba. Cuando le conocimos, solo tenía ganas de morirse y un informe de salud mental que le estigmatizaba gravemente, ¿no? Sin embargo, elegimos conocerle no por sus informes, sino de la mano de lo que él mismo fuera decidiendo contarnos. Y así podemos decir que hemos ido recorriendo un camino que no ha sido fácil, especialmente al principio, con muchos recovecos, atravesando desconfianzas e inseguridades mutuas, pero hasta llegar a nuestro presente, que es esta tierra, podríamos llamar, de complicidad y de reciprocidad en medio de nuestras diferencias, en la que hoy nos encontramos, ¿no? Por eso, de la mano de M. Lamin, ¿no?, que hoy, el otro día le llamé, porque hacía tiempo que no le veía, porque somos un equipo de gente de los que le acompañamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dice: feliz, Pepa, feliz. No tiene aún papeles, todavía no puede andar, no tiene casa, no tiene trabajo, no puede mandar todavía pasta a su familia, pero está feliz, ¿no? Está feliz, aunque carece todavía de muchos derechos, ¿verdad? Pero está feliz porque tiene vínculos, porque tiene red social, porque ha vuelto a recuperar el sentido de saberse perteneciente o en comunidad con gente, ¿no? Pues bien, de su mano comparto la primera clave, ¿no? La primera clave para vivir la acogida como la cuarta puerta es eso, ¿no? La necesidad de abrir la mente y la sensibilidad, no solamente la inteligencia racional, sino la sensibilidad. Abrir la mente y la sensibilidad para cuestionar miradas que se nos imponen y que nos impiden reconocer a las personas migrantes y refugiadas como iguales. Acoger supone reconocer a otro ser humano como lo que somos, un o una igual, en medio de nuestras diferencias de otro tipo, ¿no? Sea cual sea su sexo, el lugar donde haya nacido, su etnia, el color de su piel, su orientación sexual, su situación socioeconómica, tenga papeles o no. Es decir, reconocer que las personas tenemos una misma dignidad, somos iguales y también somos diversos.
pero que en razón de esas diferencias no se puede generar desigualdad. Acoger, por tanto, es también ir más allá, es mirar más allá de los prejuicios y los miedos que desde la cultura hegemónica se nos imponen, pero que, sin embargo, desde la relación, desde el encuentro, podemos descubrir que son miedos interesados y que ninguna persona y ningún pueblo puede quedar encerrado en un estereotipo o en una etiqueta. Por eso la acogida tiene mucho que ver, por eso el tema de este ciclo, ¿verdad?, tiene mucho que ver con la forma de mirar y analizar la realidad. Y es necesario hacerlo de manera adecuada, superando también miradas que de por sí están viciadas, ¿no? Hay una primera mirada que quizá no voy a desarrollar mucho porque creo que todos y todas la tenemos clara, ¿no? Es esa mirada estructural. Lo primero, una mirada estructural, ¿no? Hacerlo desde las causas que están en el origen de las migraciones. Y como decimos, ¿verdad?, las personas muchas veces, más que migrantes, lo que son es migradas, es decir, se ven obligadas a hacerlo para buscar futuro, para defender la propia vida y la de sus familias, huyen de la violencia política, estructural o por razones de género y huyen también de la violencia ecológica, que supone el maltrato del planeta y las consecuencias que esto tiene en muchos lugares del mundo, ¿no? Y por eso, insisto en esto, junto al derecho a migrar y a la libertad de movimiento de las personas por el mundo, no podemos olvidar el derecho a no migrar. Un derecho que brota de la dignidad de la persona a tener las necesidades básicas para vivir, ¿no? Lo que Francisco llama las 3 T's: techo, tierra, trabajo. Y a la que hay que añadir también el derecho más fundamental de todos, la integridad física, la propia vida, ¿no? Zygmunt Bauman, en su último libro, Extraños llamando a la puerta, se refiere a un pánico moral, dice él, que recorre Europa y que consiste en identificar a las personas migrantes y refugiadas como si ellas fueran las amenazas al bienestar de la sociedad. Sin embargo, están siendo las políticas neoliberales, el mercado libre y las privatizaciones, y no los migrantes, los responsables de esta caída del sistema de bienestar. Y son estas mismas políticas las que obligan a las gentes a abandonar sus países, ¿no? Esto quizá tiene hoy más actualidad que nunca si miramos a lo que está pasando en América Latina, ¿verdad? América Latina y sus revueltas, ¿no? Pero junto a esto necesitamos también superar miradas viciadas. Quizá la primera mirada viciada a superar es la mirada victimista o asistencialista, ¿no? Y lo digo con todos mis respetos porque sé lo que son estas miradas, porque yo también miro así, ¿vale? Ese pobrecito migrante. Esta mirada incapacita y niega las posibilidades de las personas. No genera autonomía, sino dependencia. Esta mirada desempodera. A mí siempre me gusta decir que toda persona que toma la decisión de saltar una frontera es como mínimo un valiente, una valiente, un sobreviviente, una sobreviviente. Por eso acoger es mirar a las personas desde esa potencia, desde esa capacidad y desde el proyecto que les ha hecho llegar hasta aquí. Es decir, mirar reconociendo capacidades, aviva en el otro, en la otra, esas capacidades cuando de repente han quedado aplastadas o han sido dormidas por todo lo que se experimenta en el proyecto migratorio. Hace meses una compañera hondureña de una organización en la que estoy, en un espacio de trabajadoras de hogar liderado fundamentalmente por centroamericanas, decía: me gusta venir a este espacio porque me recuerda quién soy, me recuerda que tengo una historia. Y a veces se me olvida esa historia, se me olvida la fuerza que me hizo salir de mi país y que me mantiene de pie, aun cuando crea que no puedo más. Pero otra mirada a superar con urgencia cada vez más ante el auge también de la ultraderecha en Europa y de la xenofobia es la mirada criminalizadora. Nos invaden, son terroristas, son peligrosos, te van a robar. Esa idea cada vez más extendida de que quienes tienen la culpa del paro o de que los servicios sociales sean insuficientes son los migrantes. Esa idea, sabemos, antes ha hecho José Luis alusión a ellas, no es algo objetivo ni cierto,
sino que es un bulo al servicio de los intereses xenófobos y racistas, ¿no? Solo un ejemplo, ¿no? Los migrantes representan el 12,2% de la población española y únicamente representan el 6,8% de los gastos en servicios sociales. Y no hablemos de las mujeres migrantes mucho más invisibilizadas que los hombres y que con sus remesas están manteniendo la vida en sus países de origen y acá están cuidando a nuestros mayores, ¿no? Sin hablar, y no hablemos de la pirámide poblacional, que también José Luis ha hecho una mención, ¿no? La inmigración es una riqueza en muchos sentidos, pero incluso en el económico. Y por último, una mirada a superar es la mirada etnocéntrica o colonial. Creer que nuestra cultura, la nuestra, la europea, la española, la que sea, ¿no?, es la medida de todas las cosas. La cultura hegemónica, extendida por los medios de comunicación de masas hasta cualquier rincón del planeta. Hace muchos años, una chavalita senegalesa en un grupo de mujeres, hablando de mujeres que nos retaran, que admiráramos, ella dijo, Hillary Clinton. Y yo dije, Dios, ¿ahora cómo resitúo esto en el grupo? Estábamos hablando justo de otras referencias en la liberación de las mujeres. Pues mi amiga Latifa admiraba a Hillary Clinton, pues con eso tuvimos que trabajar, ¿no? Porque esas cosas llegan a cualquier lugar del planeta, ¿no? Bien, pues lo que se está exportando es un ideal de lo humano que es blanco, varón, rico y occidental. Y lo introyectamos todos en cualquier lugar del planeta. Luego lo tenemos que descolonizar, como nos dicen también los grupos racializados. Sin embargo, vivimos en un mundo donde caben muchos mundos y la humanidad tiene tantos rostros como personas y culturas habitamos la Tierra. Quizá la inmigración nos recuerda también que nosotros, nosotras, no somos hijos únicos, ni nuestra cosmovisión es la mejor. Y que se trata de buscar cómo relacionarnos con otras culturas, con otros pueblos, desde el intercambio, el aprendizaje mutuo, los saberes compartidos y buscando la reciprocidad, pese a tantas asimetrías impuestas. Porque solo desde el respeto, desde el reconocimiento, desde la valoración mutua y el encuentro, podremos entrar todos, todas, en procesos de crítica y de autocrítica sobre las propias culturas que sean fecundos, ¿no? Y por eso practicar estas miradas nos puede quizá llevar a descubrir que un mantero a lo mejor no es alguien peligroso, violento, que forma parte de una mafia, que si queréis luego hablamos de esto, sino un trabajador del mar, organizado en su país, frente a los acuerdos de pesca de la Unión Europea con Senegal, y al que estos acuerdos y sus consecuencias han forzado a migrar, o que un latero, estos jóvenes pakistaníes o bangladesíes que venden agua y latas por las calles los fines de semana, pues que pueden ser perfectamente universitarios que decidieron un día abandonar Bangladesh por la violación sistemática de derechos humanos que hay en este país y que tras su sonrisa de vendedor de cerveza esconde el dolor de haber estado estancado 3 años en Turquía o en Grecia, ¿verdad?, o de haber atravesado el infierno de Libia, ¿no? Y que vender latas o bolsos de marca, por lo tanto, quizá no sea o no deba ser un sinónimo de delincuente, insisto, sino de superviviente, y insisto en esto también, y que sobrevivir no puede ser un delito, ni ser tampoco causa de muerte prematura, ¿no?, como le sucedió a un compañero del Sindicato Mantero de Madrid, Mamey en Valle, va a hacer ahora 3 años, ¿no? Quizá también por eso tenemos a nuestro compañero Mamey en Valle, 8 años en España, sin papeles, que no sé si sabéis que murió tras una corrida de la policía, estaba enfermo del corazón y le dio un infarto, ¿no? Pues bien, la segunda clave a la que me quiero referir es la necesidad de acortar distancias y saltar juntos y juntas fronteras invisibles que nos atraviesan, prejuicios, estereotipos y leyes injustas, lo que llamamos cada vez más la violencia institucional o el racismo institucional. Y esto afecta desde el más pequeño gesto cotidiano a otro tipo de acciones más estructurales, ¿no? Hace poco me pasó a mí algo que es la primera vez que me pasa y bueno, a mí no me importó que me pasara a mí, le pasó a mi amigo Emel Amin, ¿verdad? Íbamos por la calle, veníamos de meter sus papeles en extranjería a ver si conseguía el arraigo por situación por enfermedad, ¿verdad? Él entonces tenía un aspecto muy deteriorado que ahora no tiene. Íbamos andando por la calle y un señor de la zona
del barrio de Iglesias, nos tiró una lata a él y a mí. A él le dijo negro de mierda y a mí me dijo eres una traidora. Yo pensé, este hombre está pirado, pero desde luego a mi amigo le humilló mucho, a mí me hizo sentir miedo por mi amigo, con la mala suerte que la lata, íbamos a entrar a un banco a pagar la tasa, que hay que pagar extranjería, con la mala suerte que la lata entró en el banco. Y entonces la gente del banco se creyó que la lata la tiraba mi compañero Emelamin, ¿no? Y tuvimos ahí que justificar todo eso, porque rápidamente salió el de seguridad del banco a echarle la bulla a mi compañero, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos prejuicios, ¿no?, que nos llevan a colocarnos también como cuerpos mediadores, ¿no? Muchas veces en Madrid, cada vez más, hay incidentes, ¿no?, en los medios de transporte, ¿no? Hace poquito también en un tren de cercanías, un señor que estaba un poquito mal, empezó a meterse con un chico joven africano, ¿no? Y rápidamente dos cuerpos empezaron a cambiar de posición, a ponerse en medio y a charlar informalmente con el chico africano para que sintiera que estábamos con él y que no había que entrar en aquel conflicto, ¿no? Tantas formas de mediación como hay en la vida cotidiana, además de entrar en otros aspectos más estructurales, ¿no? Pero insisto en esto, ¿no? Saltar juntos las fronteras que nos atraviesan. Y para hacer esto necesitamos, lo primero de todo, bajar defensas, sospechas que tenemos fuertemente introyectadas, suspender juicios apresurados, porque como señala también el Papa Francisco en su último mensaje en la Jornada de los Migrantes, no se trata solo de migrantes, sino que también se trata de nuestros miedos. Son nuestros miedos los que nos llevan a mirar como enemigos a quienes llaman a nuestras puertas para buscar la vida en busca de protección y seguridad. Y el problema no es que tengamos miedos. ¿Quién no tiene miedo? El miedo es propio también del ser humano. La cuestión es cuando nos dejamos llevar por los miedos, ¿no? El problema no es tener miedo, sino que condicionen nuestra forma de pensar y actuar hasta hacernos intolerantes y blindarnos ante la realidad del otro o la otra. Y es este miedo el que entonces se convierte en un inmenso obstáculo para generar la cultura del encuentro, y es este miedo también el que termina por enarbolar las banderas del racismo y la xenofobia. Yo hace años tuve un accidente y no podía salir de mi casa, en mi casa no había ascensor y entonces estaba en una silla de ruedas mucho tiempo en el comedor, mis compañeras iban a trabajar y yo me quedaba sola en casa por la mañana y muchos amigos africanos venían a verme y a veces nos tendían la lavadora y cosas así. Y mi padre pues venía a verme y al principio mi padre se asustaba un poco de aquellos chicos, porque además ni es su mundo ni nada de eso. Y ya cuando fue conociendo, me iba diciendo, qué majos son, ¿no, hija? Digo, sí, papá, claro que son majos, los hay majos y no majos, pero claro que los hay muy majos. No, mi padre tenía miedo, o sea, vivía en un barrio donde entonces no había africanos, no le gustaba ir a mi barrio, no le gustaba donde yo vivía entonces y miraba con sospecha, ¿no? Hasta que fue descubriendo desde ese encuentro con estos amigos africanos de su hija todos los valores y las posibilidades que en concreto esos amigos tenían, ¿no? Pues bien, como afirma Agrelo, también Monseñor Agrelo, Santiago Agrelo, las migrantes no son un peligro, sino que más bien son ellos y ellas las que están en peligro. Por eso nos resulta tan kafkiana sentencias como la de hace unos meses, esa sentencia, ¿no?, del gobierno español a 9 jóvenes africanos que protagonizaron el salto de la valla de Ceuta a finales del 2018, condenándoles a 1 año y medio de cárcel y a más de 10.000 euros de indemnización a la Guardia Civil por haberles atacado con piedras y cacas, ¿no? Completamente kafkiano, ¿no? Acoger supone atrevernos a cruzar fronteras en compañía. Y esto hoy es fuertemente criminalizado. Recientemente he leído un informe de Caritas Europa donde han puesto sobre el tapete de las Caritas Europa esto, ¿no? La criminalización de las personas que hoy están acompañando a las personas migrantes, ¿no? La criminalización y la sospecha que esto conlleva, ¿no? De la mano de Emelamin voy a nombrar también algunas fronteras invisibles que hemos tenido y que tenemos que enfrentar juntos y que solamente podemos hacerlo desde el poder de las redes
y la organización comunitaria, ¿no? Ayer, por ejemplo, salía un compañero del servicio migrante jesuita denunciando en la tele las deportaciones de africanos a Mauritania, ¿verdad? Sin ser mauritanos, con lo que esto supone saltarse legislaciones internacionales, pero que se puede hacer por la externalización de fronteras y por todo el dinero que el Gobierno español estará dando al Gobierno de Mauritania, ¿no? Fronteras que hay que saltar, fronteras también legales, ¿no? Una de ellas, ¿verdad?, junto a esto, es la frontera invisible de las redadas y los controles de identidad selectivos, ¿verdad? Los CIES, las deportaciones express. Acompañar a las personas migrantes nos va a introducir en el mundo de las comisarías y de los juzgados y nos va a hacer caminar al borde de la ley e incluso a veces más allá de ella. Por eso necesitamos a los mejores abogados del mundo, los mejores abogados de derechos humanos, que muchas veces están en esto, a veces incluso de su propia economía, podríamos decir, ¿no? Pero otra frontera invisible a saltar son los inmensos vericuetos burocráticos por los que los migrantes y también los solicitantes de asilo han de pasar. Y más concretamente la frontera constituida por el abandono, por lo menos en Madrid, y la inoperancia de la Administración ante el colapso del sistema de citas para extranjería. Cuando se colapsa el sistema de citas de extranjería, no es solo que no se puede bajar la cita, es las consecuencias que eso tiene en la renovación de los papeles de la gente. Hay gente que, ante el último colapso, que lo hemos conseguido vencer a fuerza de reivindicación, con una campaña que se llama Sin citas no hay derecho, hay gente que ha perdido el trabajo. Hay gente a la que se le han caducado el certificado de penales de su país, que les cuesta mucho conseguirlo también, incluso económicamente, ¿no? Pues bien, esas barreras burocráticas, esas fronteras burocráticas que incluso para nosotros, ciudadanos de a pie, son complicadas, máxime para personas que vienen de otras culturas y de otros mundos, ¿no? Pero también otra frontera tremendamente eficaz, que parece también kafkiana, pero os aseguro que en Madrid por lo menos es verdad, es la exclusión sanitaria. La exclusión sanitaria en el que por el Real Decreto, que llamamos como tal de exclusión sanitaria, ¿verdad?, se excluyó a las personas sin papeles del derecho a la salud, que ahora el Gobierno del PSOE ha intentado restituirlo, pero todavía no está claro cómo va a ser esto, y que de hecho hay un informe que os recomiendo, el informe Reder, que recoge desgraciadamente la eficacia de esta frontera. El otro día yo he estado con una mujer que no conocía, me pusieron en contacto otra organización de mujeres, una mujer centroamericana que tenía el pecho negro y, bueno, con muy mal aspecto, ¿vale?, y que no estaba empadronada y entonces no la podían tratar. Finalmente un médico de un centro de salud quería tratarla, pero para hacer la mamografía necesitaba entrar en el sistema de salud y no había manera de introducirla en el sistema de salud hasta que finalmente, bueno, hicimos una cosa que nos dijeron que había que hacer y fue introducida. Pero esta mujer sola por sí misma no podía atravesar estos vericuetos, ¿no? Bien, pero la tercera clave a la que me quiero referir es que acoger es también conjugar vitalmente y en comunidad los verbos proteger, defender y denunciar. Acoger pasa por defender los derechos de las personas migrantes y denunciar su vulneración. Y quienes estamos cerca de las personas migrantes o refugiadas sabemos que sus derechos son frecuentemente vulnerados. No podemos naturalizarlos, ¿no?, sino que tenemos que visibilizarlos y con otros y otras denunciarlos, ¿no? Defender los derechos de las personas migrantes nos responsabiliza también no solo hacerlos por ellos y por ellas, ¿verdad?, sino hacerlos con ellos y con ellas, es decir, empoderarnos juntos y organizarnos en diversidad para exigir cambios en las políticas migratorias desde lo macro a lo micro, ¿no? Defender los derechos de las personas migrantes pasa por cosas tan básicas como garantizar la existencia de recursos de acogida. Sé que aquí tenéis otra situación, pero en Madrid esto es terrible, lo estaréis viendo por la tele, ¿no? La cantidad de gente que está durmiendo en las puertas de SAMUR, como la ciudadanía estamos acogiendo nuestras casas para presionar a la Administración y significar que si la ciudadanía lo puede hacer, ¿cómo no lo van a poder hacer ellos? Que se pasan la pelota del Ayuntamiento al Ministerio de Empleo y Seguridad, la mesa de hospitalidad que ha tenido que poner en marcha la Iglesia diocesana con una respuesta débil, pero por lo menos una mínima
respuesta, ¿no? Pues eso, exigir y garantizar esos derechos básicos, que los menores no pueden estar en la calle, como se están quedando en la calle, que las mujeres embarazadas no pueden quedarse en la calle porque no hay recursos, etcétera, etcétera, ¿no? A otras cosas tan concretas y tan difíciles a veces como poder abrir una cuenta bancaria. O a otro tipo de medidas de presión política como, ¿verdad?, urgir a los gobiernos a abrir rutas seguras y corredores humanitarios para las personas que se encuentran en la situación más vulnerable, ¿no? Hoy leía una noticia terrible, ¿no? El infierno de Grecia, que casi se ha olvidado, ¿no? Los niños, me comentaba hace poco un grupo de cooperantes que han estado por allí, ¿no?, médicos, ¿no?, que los niños quieren morirse, ¿verdad?, que los niños quieren morirse, ¿no? Hemos hecho de toda Grecia un campo de refugiados, ¿no? Pero bien, junto a ello, la cuarta clave, acoger es también empezar a integrar, ¿no? Entendiendo esta palabra desde una perspectiva crítica, no tanto como asimilación, ¿no? Y cuando digo empezar a integrar, pues quiero decir, por ejemplo, generar juntos y juntas espacios de encuentro desde el cuidado de las relaciones personales y las relaciones también sociales, ¿no? Nuestros barrios viven como una paradoja. Están hambrientos de acogida y de integración, de hogar, de reconocimiento, aunque al mismo tiempo la temen, ¿no? Por esto que antes he dicho ya, ¿no? La demonización del diferente, la ideología de la seguridad y la sospecha a cualquier precio, ¿no? Cuando la crisis de acogida última en Madrid, me acuerdo que en mi casa acogimos a 2 chavales y también corrimos la voz entre mis monjas de mi congregación en Madrid para que acogiéramos. No conoces mucho a la gente, lo hacíamos de forma organizada, no ingenuamente, ¿no? Pero la gente nos decía, ¿y si os roban? Bueno, pues nunca nos robaron. A nadie que acogió en su gente nunca robaron. Es más, os digo que a mí me robaron una vez en mi casa y creemos que fueron gente amiga. Bien, pues eso, ¿no? Esa ideología de la seguridad y la sospecha a cualquier precio. La acogida, la hospitalidad son hoy más que nunca un signo profético y, por tanto, amenazado y sancionado de múltiples formas, ¿no? Quizá el caso de Elena Maleno es paradigmático, ¿verdad? Pero también un signo que requiere tiempo. Acoger te desorganiza un poco la vida, hay que estar dispuesto a desorganizarnos para acoger. Convivir con gente diferente te obliga a cambiar tu comprensión de la convivencia, desde los olores a los horarios a las comidas, tantas cosas, si queréis luego hablamos de esto, ¿verdad? También requiere cuidado, no basta dar una llave, ni siquiera abrir la puerta, ni siquiera dejar una habitación. Requiere también discernimiento y requiere también calidad y apuesta gratuita por ello, ¿no? En ese sentido, a mí también me gusta decir, criminalización de la acogida, en ese sentido también me gusta decir que acoger nos complica la vida e implica riesgos, porque la acogida es también política y nos posiciona en los ambientes y rompe la neutralidad de lo que hoy se considera políticamente correcto. Y eso seguro que lo sabéis, conversaciones, a veces incluso de familia, con amigos, ¿no? Yo hay amigos y amigas dentro de mi mundo amplio de relación, donde ya no hablamos de migración, ¿vale? Porque me hiere profundamente y hemos llegado a ese acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en esto, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Bien, pero acoger es también apostar por la reciprocidad. La reciprocidad, la mutualidad, aunque estemos en condiciones tan asimétricas. Es decir, la disposición a entrar en dinámicas de compartir mutuamente, porque todos tenemos algo que dar y algo que recibir. Compartir significa eso. Partir con. Y esa preposición yo creo que es fundamental también desde la perspectiva de la acogida. Es muy distinto, aunque es muy importante, partir algo para otro, para otra, que partirlo con otro y con otra. Compartir conlleva participar de un universo más común, supone cierta reciprocidad y quien comparte se hace compañero y compañera, aunque sea en un tramo del camino de la vida. Compañero y compañera viene de ahí, de companis, palabra que evoca comer el mismo pan, participar de la misma vida, del mismo sueño. Compartir es yo doy algo de lo mío y tú das algo de lo tuyo. Es alteridad y es mutualidad, ¿no? Y en ese sentido, ser compañeros de la vida de otra gente en un trayecto del camino es mucho más que ser ayudadores y mucho más que ser expertos y expertas, por ejemplo, en inmigración. Es entrar en la cultura
de los saberes compartidos y los procesos colectivos. Y esto implica también, ¿verdad?, desde la sencillez de la vida, compartir las motivaciones hondas que nos sostienen en la vida. Y eso en lenguaje creyente le llamamos espiritualidad, ¿no? Implica también compartir desde ahí nuestras espiritualidades, ¿no? Y a veces desde esa relación y desde ese encuentro sale, para los que somos creyentes, ya sean musulmanes o seamos cristianos, sale también el poder rezar juntos, ¿no? Pero acoger es también, y ya estoy terminando, es favorecer el salto de la resistencia, de la resiliencia, al empoderamiento, ¿no? Es potenciar el protagonismo de las personas apoyando procesos de capacitación, de formación, de reconocimiento, de competencias, es decir, de ser competentes, y de liderazgos al servicio de lo común. Y en esto, cuando acompañamos, es muy importante sostenernos y sostener a la gente por detrás, ¿verdad? Dejar espacio para que otros y otras encuentren el suyo y que además lo sientan propio y lo tomen. Y esto a veces es súper difícil. Esto exige evitar lenguajes que refuerzan, aun cuando no queremos, la desigualdad, la subordinación o el victimismo. A veces cuando escuchamos a la gente sentimos qué horror, ¿verdad? Pero qué horror si decimos qué horror, ¿verdad? Estamos desempoderando a la gente. ¿Cómo cambiar el horror que a veces percibimos por lenguajes corporales u orales de reconocimiento de la dignidad de esa persona, de su fuerza, de su energía, de su valentía, ¿no? Cómo buscar lenguajes que empaticen y que no humillen la situación, ¿no?, de las personas que han sufrido esas crisis, esas situaciones, ¿no? Lenguajes que no reproduzcan la discriminación ni la subalternidad, ¿no? Y eso a veces el lenguaje oral incluso no llega, y es necesario el lenguaje corporal. A mí aquí me gusta mucho contar una historia porque realmente fue terrible y maravillosa, ¿no? Un amigo nuestro senegalés con doble identidad, estos trucos que hace la gente para sobrevivir, llevaba manteniendo la doble identidad todo el tiempo, una la identidad sucia que llamamos, se le llama la poli, pues por ahí te juzgan, pero la identidad limpia, que es que cuando vas a pedir los papeles estás limpio de todo, ¿verdad? Y lo había hecho fenomenal y todo iba fenomenal, y de repente ya mete los papeles de extranjería y le detienen, y entonces se equivoca y da la identidad limpia, ¿no? Y tuvo una crisis, nunca le habíamos visto hundirse, y ese día le soltaron y ese día se hundió, vino a casa y se hundió. Y empezó a llorar desconsoladamente y a decir algo que sentía en ese momento, ¿no? Y que era textualmente así: ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? Porque somos negros, ¿no? ¿Qué le decías a Mamadou? Que además le queremos muchísimo. Pues nos tiramos a él como una loba. Yo le abracé muchísimo y le quité las gafas y empecé a besarle los ojos. No sé por qué lo hice, porque le quiero, no lo hago con cualquiera. Soy amiga de él, muy amiga de él, puede ser casi mi nieto. Y otra compañera, nos abrazamos, ahí hicimos un trío de coro abrazador, que bueno, a lo mejor te pueden decir, rompiste la distancia educativa que se debe tener en los procesos de acompañamiento. Quizá la rompiéramos, ¿vale? Pero sostenimos y nos sostuvimos juntos ante aquella crisis, ¿no? Bueno, quiero decir que muchas veces los lenguajes orales, máxime cuando no manejamos las mismas lenguas, ¿verdad?, no tienen la fuerza que puede tener el valor corporal, el valor de los gestos, el valor de los símbolos, ¿no? Sabiéndonos situar también en las diferencias de las culturas, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando alguien africano va en el vagón y desgraciadamente, ¿verdad?, muchas veces su sitio va vacío, qué importante es el contacto físico, el cariño, el juego, el cuerpo a cuerpo con otra persona de otro color de piel, por ejemplo, ¿no? Bien, pues acoger también es, en ese sentido, reforzar el coraje colectivo, es ese juntar espaldas, ¿no? Es ese también buscar abordajes colectivos a necesidades y problemáticas comunes y organizarnos juntos para afrontarlas, ¿no? Muchas veces uno de los éxitos que hemos tenido en algunos grupos donde yo estoy es cuando nos dimos cuenta que las asesorías legales estaba bien que fueran individuales, pero teníamos que pasar a las asesorías colectivas, porque eso tejían organización, tejían comunidad, nos permitía preguntarnos, y entonces a partir de ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se os ocurre hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y surgían acciones, ¿no? Surgían acciones de visibilidad, acciones de protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, qué importante es tejer sinergias,
trabajar en red, ¿no? Porque esta lucha por esa ciudadanía alternativa, por esa cultura de la acogida y el encuentro, pasa inevitablemente por el entramado de las redes, porque el mal, la violencia, la injusticia estructural está aliado, ¿vale? Y por eso la solidaridad debe estar también aliada, ¿no? Redes que, como decimos en la red Interlavapiés, se parecen, y esto lo tomamos de García Roca, se parecen a la red de un circo, decimos, ¿no? Primero, por esa capacidad que tiene la red de un circo de acoger y amortiguar el golpe, cuando, por ejemplo, los trapecistas caen, ¿verdad? Esa capacidad de acoger y amortiguar el golpe cuando la injusticia y la violencia, ¡bum!, tumban a la gente o a los pueblos. Pero también redes con esa capacidad, como la red de un circo, desde donde el trapecista o la trapecista va a saltar, ¿verdad? Va a activar esos dinamismos vitales y también sociales y estructurales que puedan ayudar a recomponer las energías, las esperanzas y los proyectos de quienes han caído, para que puedan volver a dar el salto, ¿no? Las políticas de integración que decimos, ¿no? Y por último, redes también, porque como la red de un circo, solo si estás muy cerquita ves que hay red. Si no estás tan cerquita, a lo mejor ni lo ves. Y por eso la importancia no es la visibilidad o la invisibilidad de la red. La importancia es que la red esté ahí, que tenga consistencia, que tenga permanencia, porque lo importante es que esa red esté al servicio de los migrantes, de los refugiados, de los últimos, de las últimas. Y a veces serán redes potentemente visibles, porque sea necesario, y a veces serán redes inteligentemente invisibles, podríamos decir, ¿no? Porque acoger, en definitiva, y aquí vuelvo a citar a Francisco, ¿verdad? Acoger es empezar a hacer posible ya la cultura del encuentro, ¿no? Y para ello es imprescindible, como dice Laura Casielles, que aprendamos juntas, juntos, los idiomas comunes, dice ella, las palabras elementales. Aprender cómo decir perdón en el idioma del que irrumpe. Y buenos días, y toma, y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de quienes se rasgan y también se desgarran. Aprender cómo se dice pasa, esta es también tu casa. Entender, aprender cuál es en cada tierra la etiología del alma, dice Laura Casielles, ¿no? Por eso, ¿verdad?, estar con las personas migrantes y refugiadas es una fuente de indignación, te abre los ojos ante la injusticia y la violencia, pero también te carga, paradójicamente, de esperanza, ¿no? Por eso, pese al fascismo social que nos amenaza, somos también muchas y muchos, aunque no salgamos en la tele todos los días, ¿verdad?, las personas y grupos que nos resistimos a vivir blindados y a globalizar la indiferencia frente a los gritos de quienes reclaman ese derecho y ese deber de hospitalidad, de justicia, de reconocimiento, ¿no? Somos muchos y muchas quienes deseamos mirarnos a los ojos y hacer caminos de vida compartidas, caminos juntos y caminos diversos, ¿no? Y por eso quiero terminar con un vídeo enormemente sugerente, le pido ayuda a José Luis, que quizá conoceréis porque ya es antiguo, es un vídeo que se hizo en Alemania después de una experiencia de provocar encuentros entre gente distinta. Gracias, José Luis. Quizá lo conozcáis. La potencia de mirarnos a los ojos. Mustache.
6, 5. Nee, 6, 5. Are you new in Berlin? Yeah, 8 months. And are you alone here or with your family? No, I don't. This life. Sometime nice. Sometime not good. Hi. Beatrice. Hafiz. Oh my god, I'm keeping my eyes on you. Wow. Oh. Hello. I expect him to ask my number. Be a strong man. Thank you so much. We will go to the zoo, maybe next few days. Text you if you would like to. I would love it. Of course. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience lived there. It doesn't matter, look at the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person. Ya, gracias. Dejamos que nos acompañe. Creo que se merece más que un aplauso. Los habituales ya saben que normalmente el diálogo lo hacemos a través de tarjetones escritos, pero creo que hoy el día pide para hacerlo de otra manera. Hemos preparado un micrófono, así que si alguien quiere preguntar, compartir una experiencia, lo único que sí que pediría es brevedad en las preguntas, pero yo creo que Pepa estará encantada de que lo hagamos de una forma más directamente y seguro que todos vosotros también. Hablabas antes de que el mal está muy organizado. Pero ¿quién es el mal? Porque luego somos, cada una de las sociedades somos personas individuales, ¿no? Y hombre, puede que sí que exista organizaciones, pero en las organizaciones también hay personas. Sí, y el mal, el mal está incrustado en nuestras propias conciencias y en nuestra propia sensibilidad, al igual que el bien, ¿vale? Pero cuando me refería al mal, me refería a todos los intereses también políticos y económicos que de alguna manera ponen en el centro de la vida el lucro, y eso es a costa de las vidas de los pueblos y de las personas. Comentábamos hoy en la comida, ¿no? Yo no sabía la incidencia que tienen los aguacates en la economía, ¿no? Y ahora estoy con una amiga activista
uruguaya que está muy metida en estas cuestiones, y cuando íbamos a desayunar un aguacate me dice: ¿no será mexicano, no, Pepa? Digo, no tengo ni idea. Dice, pues es que el último defensor ambientalista que han asesinado en México hace como 2 semanas, justo le han asesinado por todo el tema de la industria del aguacate. El estado de Michoacán es el estado más potente en la producción de aguacates, y entonces en la denuncia de todo el ecosistema que se está destruyendo por esas producciones, este hombre ha sido asesinado, ¿no? Pues bien, yo cuando he hablado del eje del mal me refería a todos esos poderes económicos y políticos que no tienen ningún escrúpulo, ¿verdad?, en que la vida de las personas y los pueblos esté muy por debajo de sus propios intereses económicos, ¿no? Eso no es algo abstracto ni ajeno a nosotros, ¿no? La defensa de nuestros propios intereses personales, poner nuestra propia seguridad y estilo de vida por encima, ¿verdad?, de los bienes comunes, de los que tantos pueblos y personas están siendo desposeídos, también es ese mal también que llevamos dentro y que podemos naturalizar con nuestros estilos de vida, con nuestras prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no querría parecer maniquea, ¿no?, pero sí que creo que tiene que ver con actitudes de vida que tenemos inoculadas, pero también con unos sistemas económicos y culturales que, si no entramos en una profunda conversión y autocrítica de ellos, ¿verdad?, participamos de ese poner en medio no la vida, ¿no?, sino la vida de muchos, o sea, la vida de unos pocos y la muerte de muchos, ¿no? Las fronteras también son fundamentalmente, además, un gran negocio. Os recomiendo el libro de El negocio de la xenofobia, de una periodista francesa, donde analiza cómo se están enriqueciendo las grandes compañías de seguridad con todo el tema de los sistemas de defensa en las fronteras, y cómo muchos grandes accionistas de esas empresas, ¿verdad?, son o han sido políticos europeos. Sí, bueno, yo quería preguntarte a ver si el tema de los derechos de los inmigrantes y refugiados debería ser tratado más desde una óptica de justicia o de solidaridad, porque lo pregunto porque me da la sensación muchas veces de que, como se trata estos temas desde el punto de vista de la solidaridad, de la moral, hay mucha gente que dice, bueno, esto es como algo voluntario, esta no es mi moral, esto no es lo que yo pienso, entonces me salgo de ello. Entonces, a ver si habría que pensar todos estos temas desde un tema de la justicia y desde un tema legal, para que sea obligatorio para todos y para que no sea simplemente una cuestión de la voluntad personal de cada persona. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que estos temas hay que abordarlos desde la perspectiva de la justicia. O sea, la perspectiva de la solidaridad es muy importante, pero no podemos reducirla ahí. Yo creo que algo, y desde la perspectiva ética, ¿no?, algo terrible es que a pueblos enteros y a colectivos se les esté negando el derecho a tener derechos, como si los derechos y la justicia solo fuera para una parte del mundo, para determinados colectivos de élite, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto, hubo un programa bestial de Évole sobre personas que venían en una patera, ¿no? O sea, y ponernos en el lugar de la patera. Yo no lo vi, ¿no? Pero sé que luego lo trabajamos en muchos grupos, porque no basta una perspectiva humanitaria para transformar esta realidad, ¿no? No es suficiente. Tiene que haber una perspectiva de justicia y una perspectiva ética, ¿no? Todos los pueblos, todas las personas, ¿verdad?, somos sujetos de derechos. Los bienes de la tierra no nos pertenecen, ¿no? O sea, todo lo que es la desposesión de bienes, ¿no?, a pueblos, a colectivos determinados, ¿no? Eso es la causa de las migraciones y también de la violencia y de la injusticia, ¿no? No es solo una causa de solidaridad, sino que tiene que ser una causa de justicia, ¿no? Por eso es de alguna manera, por eso va tan unido a lo que es una dimensión más política y estructural de la comprensión de las fronteras, ¿no? No podemos dar por solidaridad lo que se arrebata por injusticia, ¿no? Me sitúo ahí.
Mejor haz la pregunta con el micrófono porque si no, no queda grabada. Te agradecería el cómo mantener la mirada, ¿no? A mí me preocupa que somos capaces de mirar, somos capaces de acompañar para que la gente mire, pero cómo ayudar a mantener la mirada, ¿no? Sí que es verdad que a veces es tensa y nos cuesta mantener las miradas, ¿no? A veces, pues, son duras, pero cómo ayudar a otros y a nosotros mismos a mantener la mirada ante ello. Sí, es una pregunta muy, muy importante porque quizá lo más duro es mantener la mirada, ¿no? Yo creo que esto es imposible, o sea, esto es imposible hacerlo sin un soporte comunitario del tipo que sea, ¿no? Mantener la mirada te puede llevar a desear no mirar más y te puede quemar la mirada, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy difícil si no se cultivan además unas dimensiones, podríamos decir, más gratuitas de la vida, más éticas, yo diría que más espirituales, y aquí no me estoy refiriendo a ninguna espiritualidad concreta, yo evidentemente soy cristiana, pero como a una mística del compromiso, podríamos decir, ¿no? Porque ciertamente no siempre se puede mantener la mirada y tampoco pasa nada. Podemos bajar la mirada, podemos descansar la mirada, pero si estamos en comunidad, en proyectos comunitarios, y también lo digo en sentido amplio, tú puedes bajar la mirada, pero sabes que otro la sigue sosteniendo, o que otro va a sostener la tuya, o que necesitas relajarla para poder volver a mirar, o que incluso no puedes sostenerla más, porque has vivido experiencias muy duras que a lo mejor necesitas retirarte de esa mirada y luchar contra las fronteras desde otra perspectiva, donde a lo mejor no entre el cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil mantener la mirada si no hay una mística, que no es solo una comprensión intelectual, que no es solo un afecto, sino que es un poco el porqué, el desde dónde, esa motivación profunda, ¿no?, que podemos tener las personas. Y aquí no entro solo en el elemento religioso, porque creo que también hay una mística laica de esto, pero es importante alimentarla, nutrirla. A mí aquí siempre me gusta contar que ante las experiencias de impotencia que se viven o de fracaso, ¿no?, ante la muerte de alguien, por ejemplo, antes se habla de Mami en Valle, ¿no?, o ante la deportación de alguien con quien has luchado mucho para que no lo deporten, ¿no?, o ante la paliza a una persona, que también sucede, ante una paliza, antes contaba en la comida, ¿no?, la paliza de un compañero que lideró una revuelta en un vuelo de deportación para que no lo deportaran. Le sacaron del avión porque el capitán dijo: yo así no viajo con él, y él lo hizo aposta para que no le deportaran, pero le metieron en una sala de barajas sin cámara, le pegaron una paliza que el médico creía que le habían roto el hígado, que luego no fue así, ¿no? Pues bien, mantener esas miradas, ¿no? Yo creo que eso solo es posible desde el cultivo también de una, como digo, de una espiritualidad, de la dignidad de la vida, desde una espiritualidad también que cultiva el sentido del perdón y la reconciliación, y que reconoce también que todas las personas podemos cambiar. Y desde luego es imposible si no hay un soporte comunitario, un grupo que comparte un sentido, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de comunidad de sentido y comunidad política. Y cuando digo esto no estoy hablando solo de una comunidad cristiana, que yo además la tengo, y religiosa, sino a veces hay colectivos en donde para mantenerte tienes que actualizar ahí cuáles son tus motivaciones, ¿no?, qué necesitamos en este momento para recuperarnos de este dolor, para hacer este duelo, cómo trabajamos el tema de la gratuidad, de que no se reproduzca la violencia también en nosotros, que a veces palpas en otros, ¿no? Yo recuerdo también hace mucho tiempo en un asunto, ¿no? Íbamos en una manifestación y entonces yo me puse así muy calurosa, así como con una consigna a gritar mucho, y entonces un chico africano me dijo: así no, Pepa. Y me di cuenta que así no, me di cuenta que tenía actitudes en esa temporada de mi vida, me tenía que trabajar mi violencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te puedes trabajar eso? Porque hay una comunidad de confianza y de sentido que te lo está diciendo, porque otros te dicen: mira, ya no ves más que estás deformando la mirada, o necesitas descansar, no mires.
Hay un componente místico, podríamos decir, a la vez que social y político en todo compromiso, ¿no? ¿Crees que vivimos en una sociedad que cada vez es más individualista, en la que este mensaje de comunidad y de apoyo es más difícil? O sea, no, a mí no me gusta mucho generalizar porque es que luego hay de todo en todo, ¿verdad? No cabe duda que lo que se nos vende por los medios de comunicación, lo que se nos estimula, claramente que sí, es a la desagregación, al individualismo y al nosotros, nosotras primero. No cabe duda que sí, pero al mismo tiempo, a poco que mires en cualquier lugar del mundo o de tu ciudad o de donde sea, siempre te encuentras grupos disidentes a ese individualismo, grupos o personas que buscan, a veces lo encuentran, a veces no, que buscan esa aspiración comunitaria. Y yo creo que esto también es importante. Lo importante es cómo encontrarlos, ¿no? Y también lo importante es detectar esta mirada, que cuando llegas a cualquier lugar, llegues desde esa convicción, ¿no? Entonces yo sí que creo que, o sea, uno de los elementos del neoliberalismo salvaje, creo que es educar en esos valores del individualismo, ¿no? De la competencia, del nosotros primero, del nosotras primero, de la primacía, de unos, como dice Judy Butler, de unos cuerpos sobre otros, de unos lugares del mundo sobre otros, pero creo que a la vez hay también un montón de colectivos, pequeños, personas, de alguna manera que dicen no queremos esto, no en nuestro nombre, que resisten, que proponen. Lo importante es dónde nos vamos colocando y también saber que siempre estamos en proceso, ¿no? Y también de alguna manera cómo examinarnos, diríamos en lenguaje ignaciano, de esas prácticas, de esos estilos individualistas personales o individualistas de tu clan, de tu grupo, de tu clase, de tu estatus, de tu lo que sea, que te llevan a creer que primero tú y los tuyos y el resto algo habrá hecho, ¿no? Que es también lo que nos enseñan últimamente, ¿no? El tema de estigmatizar y culpabilizar la pobreza, ¿no? Algo habrán hecho, ¿no? Por estar en esa situación. Tú conoces porque vienes con cierta frecuencia, Bilbao, del País Vasco. Mencionabas un poco al principio la cierta envidia que te da de la situación sí, que está. ¿Crees que es significativamente distinta y mejor? En concreto, en el tema de inmigración y refugio, en Madrid, claramente. Pero no lo digo yo, que lo veo. O sea, ahora mismo, como os he dicho al principio, desde Madrid miramos con deseo y, voy a decir con envidia, pero sí, por ejemplo, todas las redes, bueno, desde los movimientos donde estamos, ¿no? Todo el movimiento de acogida que ha habido en muchos de los barrios, a partir de Ongi Etorri, la experiencia de Artea, como os decía, una sociedad civil mucho más receptiva. En Madrid estamos enormemente fragmentados por muchas razones. Podemos decir que por la defección del movimiento municipalista, que nos ha dejado una especie de depresión social en un sentido, hasta que emerja algo nuevo, por el auge también. Lo que está significando es insignificante el número, la ultraderecha, pero es potencialmente importante su papel en este momento. Entonces también el ascenso de la ultraderecha en Madrid está generando como un caldo de cultivo para que todo el mundo saque lo que antes no nos atrevíamos o no se atrevían a sacar, ¿no? Entonces sí, claramente sí. Aparte que yo también creo que en el País Vasco tenéis otra gestión de lo social y de las políticas migratorias. Claramente sí. O sea, en Madrid estos últimos 20 años anteriores al gobierno de Manuela Carmena han sido terribles en todo lo que ha sucedido en lo social y también en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las políticas de acogida. O sea, Madrid es un escándalo ahora mismo en el tema de acogida, absolutamente. O sea, hay grupos que vamos todos los días a donde está el SAMUR y donde están también los autobuses de campaña de frío a contabilizar cuánta gente se queda en fuera y al día siguiente a poner una queja al defensor del pueblo, hacer un informe que estamos haciendo y que cada mes mandamos al ayuntamiento y al MEIS y al mismo tiempo a la iglesia y a la mesa de hospitalidad, porque siguen quedándose fuera en la calle durmiendo pues 30, 20 personas, ¿no? Y muchos de ellos son inmigrantes y refugiados. Sí, por favor, durante la conferencia os queda como abierto que si podíamos preguntar sobre las mafias referente a la gente que vende. ¿Nos puedes comentar algo? Sí. Gracias.
Sí, nosotras hemos estado desde la génesis de lo que fue la Asociación Sin Papeles de Madrid, la génesis de lo que se llama el Sindicato Mantero en Madrid. Ahora mismo no estamos porque el sindicato tiene un proceso ahora de mucha autoafirmación y nos parecía a muchos que no éramos africanos, nos parecía que era mejor el momento de retirarnos y es en donde estamos, pero conozco bastante el tema de la manta, sobre todo en Madrid. O sea, los manteros no son mafias, o sea, los manteros lo que venden lo compran, y os digo dónde lo compran, y lo sabe todo. Lo compran en la calle Mesón de Paredes, que es donde están los bolsos y las zapatillas que se venden, y luego van a almacenes de los chinos, donde compran también las marcas y las pegan. Eso no es mafia. Todo lo que sacan, lo sacan para ellos, y lo que sacan casi todo se lo mandan a sus familias. No hay un mafioso que sea el que le da la mercancía. No. En el caso de los manteros eso no es así. No es así. Son una amenaza para el comercio, ¿vale? Bueno, son una amenaza entre comillas, ¿no? Los comerciantes de centro lo ven como una amenaza para ellos, que lo que cuestionamos es en tanto en cuanto es amenaza, porque un bolso de las marcas que ellos venden, o sea, esos bolsos valen muchísimo más dinero, y quien compra ese bolso no va a comprar el bolso al mantero, evidentemente, ¿no? En el caso de los manteros nos parece mucho que también es el tema de la criminalización de la pobreza y de ser negros, porque hay otros, es una cuestión también bastante racista. Hay otro tipo de venta ambulante en Madrid que no está igual de criminalizada, ¿no? Pero detrás de los manteros no hay mafia, no es que un señor les reparta, o una señora les reparta los bolsos o las zapatillas y le dé un tanto, no. De hecho, en la Asociación Sin Papeles, en su origen, se ponía un poquito de dinero de fondo, que lo ponían ellos también, se dejaba la manta, y cuando alguien le quitaba el material, por ejemplo, cuando detienen a un mantero, pues si le quitan toda la mercancía, a lo mejor se llevan los 600 euros de mercancía que acaba de comprar y se queda sin pasta. Entonces, a veces, desde la Asociación Sin Papeles, se compartía ahí un dinerito para cuando la gente se quedaba sin mercancía y necesitaba volver a comprar la mercancía. Otra cosa es que cuando sobre todo los senegaleses, que en general son los manteros, un senegalés recién venido es acogido por sus paisanos y a lo mejor no quiere vender porque nunca ha vendido o porque le da miedo, pues al principio lo que hace es cocinar para los paisanos y hacer las limpiezas, pero si se tira ya un tiempo largo sin meter ningún ingreso, muchos de ellos que no quieren vender porque les da miedo, pues al final no tienen más opción que vender, porque no tienen otra forma de esto, ¿no? Pero lo que venden es para ellos, y lo compran en Mesón de Paredes es una calle entera de bolsos al por mayor, de bolsos que yo también puedo comprar si quiero, cualquiera de vosotras, pero no es una mafia organizada. Es más, Louis Vuitton, ¿no? Cuando vas a un juicio a acompañar a un mantero, encuentras también cosas bastante kafkianas, ¿no? Estás en la puerta de los juicios y entonces oyes Mohamed Hassan, no, oyes Mohamed Hassan contra Louis Vuitton, ¿no? Y entonces dices, Louis Vuitton, resulta que es uno de los principales capitales de Francia, que se ha pirado de Francia por todo lo que le debe a Hacienda, que no sé si vive en Suiza o no sé dónde, y que además tiene un montón de negocios en Senegal y en otros lugares de África, ¿no? Y que además exporta una imagen neocolonial últimamente en su moda. ¿Quién expolia a quién, no? Pero bueno, los chicos tienen que pagar la multa a Louis Vuitton, claro. Además de que ahora, como sabéis, está penalizado con un tiempo de cárcel, aunque todavía en Madrid no conocemos a nadie que haya ingresado en prisión por este delito. Sí, gente que paga multas, que tiene antecedentes y le bloquean los papeles durante un tiempo. O sea, tiene muchísimas consecuencias negativas en la vida de los manteros el ser juzgado por un delito penal como es la propiedad intelectual. Y que, como sabéis, fue un delito que dejó de serlo con la anterior reforma del Código Penal, y que durante la época de la crisis, en esta nueva reforma, al quitarse las faltas administrativas, volvió a ser un delito. Si no hay ninguna pregunta más, tenemos que ir terminando. ¿Eres optimista? Creo que sí. O sea, no sé si soy optimista, porque también aprendí que
aprendí que en la espiritualidad creyente, ¿no? En el Evangelio, o sea, el optimismo o el pesimismo no tiene que ver con la esperanza, ¿no? O sea, porque la esperanza se tiene a pesar de los datos. La esperanza es una experiencia mucho más profunda que te lleva a esperar incluso lo que no se ve, porque ahí te sientes habitada por un futuro que de alguna manera ya tocas. Sí, tengo esperanza. Soy una mujer profundamente esperanzada porque tengo la suerte de estar con gente que tiene esperanza. Y para mí los migrantes son mi mayor fuente de esperanza. El otro día estuve con una mujer súper triste, que te entran ganas de no poder mirar más, una mujer centroamericana que lleva escasamente 8 meses en Madrid y que estaba durmiendo en una iglesia, en la iglesia San Carlos Borromeo, y que le han detectado un cáncer bastante avanzado. Entonces la gente de San Carlos Borromeo habló con gente y está acogida en casa de unas compañeras mías. Y el otro día, yo no la conocía, pero fui a la casa y pasé a saludarla, ¿no? Estaba con su oxígeno, con sus piernas inmensas, va a entrar en quimio, su familia está en su país, ¿no? Joder, y la mujer decía eso, no, me voy a poner buena, tengo esperanza, mis hijos, no sé qué. Sales hecha polvo, casi sin ganas de mirarla, porque dices, qué horror, qué cruel, qué terrible, pero la mujer te contagia que hay que seguir luchando, que hay que seguir creyendo. Sí, tengo esperanza. Bueno, pues muchísimas gracias. Estos foros también dan esperanza y venir a Bilbao a mí siempre me da esperanza, lo tengo que decir. Bueno, pues ya sabes es por la buena gente que conozco. Que esta es tu casa y que Gracias. siempre que quieras. Gracias, José Luis. Gracias a todos.